Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 3, correspondiente a la segunda semana de este curso de automatismos y programación. Perfecto, les comparto pantalla. Como vimos la semana pasada, ya los 3 dispositivos básicos para poder incursionar en la programación de la placa Arduino. Bueno, esos 3 dispositivos básicos, empezando por el último que vimos, recuerden que fue el potenciómetro, ¿sí? Bueno, también vimos el LED, ¿sí? Como el actuador más sencillo, más simple, el potenciómetro como un sensor que nos permitía introducir señales analógicas, y también vimos el pulsador que nos permite introducir señales digitales, ¿sí? Es decir, valores high, low, 1, 0, alto, bajo, como queramos referenciarlos, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora a el simulador que ya habíamos estado trabajando, ya habíamos presentado la clase pasada. A ver, vamos a cerrar la presentación. Con el simulador Tinkercad vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, este que estamos viendo acá es el último ejemplo que vimos la semana pasada. Recordemos algunas cuestiones relacionadas con el simulador, ¿no? Acá tenemos, por un lado, el código que estamos viendo en este momento en bloques, ¿sí? Es un código que nos va a permitir programar a través de distintas acciones la placa Arduino para que lleve a cabo determinadas acciones, ¿sí? Bien, ese código puede ser también código en texto y podemos visualizar las dos cosas simultáneamente si yo elijo esta opción, ¿no? Bloque más texto. Ahí tenemos entonces los bloques y tenemos el código, el texto, que es a lo que tenemos que apuntar nosotros, porque los bloques son más sencillos, pero también tienen sus limitaciones. No nos permiten hacer todas las cosas que se pueden hacer con la placa Arduino, ¿sí? Entonces, en una primera etapa vamos a ir viendo en forma paralela bloques y código, pero la idea es terminar programando con el texto, ¿sí? Con código texto. Perfecto. Repasemos un poquito entonces este ejemplo, antes de ir a uno nuevo que quisiera que entre todos lo vayamos armando, que es el semáforo, ¿sí? La secuencia de un semáforo. Perfecto. ¿Qué es lo que hace esta secuencia de bloques? Recordemos que dentro de los bloques, ¿sí? Yo los voy a separar un poquito para que se pueda apreciar mejor, ¿sí? Dentro de los bloques tenemos los bloques de control, y dentro de esos bloques de control hay dos bloques que son muy útiles, que son los bloques condicionales. El bloque sí, entonces, y el bloque sí, entonces, si no. Dicho en español, que en inglés, si ustedes observan acá el código, no difiere mucho, nada más que está en inglés, porque sería el código if, ¿sí? El if sería el sí entonces, y el if else sería el
sí, entonces, sí, no. Bueno, ¿qué hacen esos bloques? Y como más o menos uno puede intuir, si se cumple una condición, que es lo que tenemos acá representado con bloques, si se cumple una condición, ¿sí? Y que es lo que tenemos acá en código, ¿sí? Tenemos acá la condición, ¿sí? Se van a llevar a cabo una serie de acciones, que es lo que tenemos adentro de ese bloque. Podemos ir colocando todas las acciones que se requieran hacer cuando se cumple esa condición. ¿Qué pasa? Si esa condición no se cumple, entonces no se hace nada y se sigue con el siguiente bloque, que en este caso va a ser este bloque que yo lo separé para que se visualice mejor. Este segundo bloque, que sería lo que tenemos acá escrito en código, es un si, si no o if, else. Entonces, si se cumple la condición, se llevan a cabo unas acciones que se colocan en el primer hueco que tiene el bloque, y si no se cumple, se ejecutan las acciones que se colocan en el otro hueco que tiene ese bloque. Así que es bastante fácil de interpretar cómo funciona esto. Y estos dos bloques condicionales, yo diría que son la base de la programación de cualquier sistema de control, ¿sí? Porque después hay otros bloques, los bloques repetitivos. Bueno, sin ir más lejos está el bloque este de pausa, que acá en el código es lo que llamamos delay, ¿sí? Acá está el bloque esperar, que justamente esa es la idea de delay, es esperar, una pausa. Bien, este bloque contar, etcétera. Bueno, hay varios bloques de control, pero los más importantes son los bloques condicionales, ¿sí? Los otros ya veremos en alguna aplicación qué uso se les puede dar, pero repito, no son tan importantes, ¿sí? Desde el punto de vista de la lógica del programa. Los condicionales y la pausa, diría yo, ¿ah? Que son los más importantes. Perfecto, bien, entonces ahora si yo los junto a estos dos, que ya ahí estaríamos frente al programa completo, ¿qué es lo que hace? Ahora analicemos qué es lo que hace. Fíjense en la condición, dice leer el pasador digital. Bueno, esto hay que saber qué quiere decir. Leer el pasador digital se refiere a leer el PIN. Leer el PIN digital número 2. Y acá tengo para cambiar y poner cualquiera de los pines, que son 14, más 6, que son los analógicos. Hay 14 pines del 0 al 13 que pueden ser digitales o analógicos, que pueden ser de entrada o de salida, ¿sí? Son justamente los pines digitales del 0 al 13. Se los puede programar como input u output, que es lo que estamos haciendo acá, en este ejemplo, ¿sí? El pin 2 va a funcionar como, ¿sí?, input. Y el pin 13 va a funcionar como output. Bueno, lo ponemos a ese valor para compararlo con el valor alto o high o 5 voltios. Con el comparador, que es un operador relacional, ¿sí?, que puede ser igual o puede ser menor o igual, etc. Son todos operadores de comparación. Bien, entonces si es igual, si se cumple que sea igual el valor del pin 2 con el valor high o 5 voltios o alto, se va a ejecutar estas acciones. ¿Qué son las acciones? Definir estado en 1 menos estado. ¿Qué es eso? Bueno, y ahí vamos a repasar, para los que ya estuvieron la semana pasada, el concepto de variable.
Una variable es simplemente un espacio de memoria donde yo puedo guardar un valor, ¿sí? En este caso son valores numéricos, son números. Entonces, dentro de variables, yo tengo la posibilidad de crear variables nuevas y de usar las que ya están creadas. En este caso es estado e i. Son dos nombres de variables, ¿sí? Bien, y tenemos estos dos bloquecitos para darle un valor o para cambiarle el valor que ya tenía, incrementando en un determinado paso o valor. En este caso, definir el estado en 1 menos, este es un operador que también se puede elegir entre varios operadores, el propio valor de estado. ¿Qué ocurre? Inicialmente el valor de estado, por defecto, es 0, cosa que acá, en el código, se puede apreciar mejor, porque estado es una variable que se declara o describe como entera, int, de integer en inglés, como 0, lo mismo que i, se le da el valor 0. Y inicialmente, al hacer 1 menos 0, el valor que va a quedar va a ser 1. Se espera un tiempo y se pasa a la otra estructura, donde si el estado es 1, se va a encender el LED, poniendo en el pin 3 el valor high, y si el estado no es 1, se va a apagar el LED poniendo el valor low en el pin 13. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué ocurre cuando se repite de nuevo esto? Cuando se repite de nuevo, si sigue en alta, fíjense en que se va a realizar ahora la resta 1 menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? 0. Por lo tanto, cambia el valor de la variable estado, ¿sí? Se espera un tiempo y vuelve de nuevo a preguntar, y en este caso, como vale 0, se apaga. ¿Cuál es el efecto? Que cuando yo pulse el pulsador, si está apagado el LED, se va a prender. Y si está prendido, se va a apagar. Y con el mismo pulsador, yo voy a poder encender y apagar el LED. Si nosotros ahora vamos a la simulación, ¿sí? Si vamos a la simulación, que con ese botoncito arrancamos, le damos como play a la simulación, ¿sí? Si yo presiono el botón, a ver, ahí se enciende, y si yo lo vuelvo a presionar haciendo clic con el mouse sobre el botón, se apaga. ¿Sí? Si yo ahora de nuevo le hago clic, se prende y de nuevo hago clic y se apaga. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta que el simulador está corriendo online y puede haber pequeños retardos de acuerdo inclusive a la velocidad con la que estén trabajando ustedes en su conexión a Internet. Así que por ahí tienen que tener un poquito de paciencia, porque puede demorar algunos milisegundos en responder. Bien, pero al margen de eso, de ese retardo del simulador, fíjense en que acá hemos puesto una pausa que es muy importante, porque esa pausa que normalmente se utiliza, siempre que se realiza un censado, se pone un delay, una pausa, dependiendo del sensor,
se pone un valor u otro de la pausa. ¿Para qué sirve esa pausa? Para estabilizar la medición. En este caso es el pulsado. Fíjense que yo puedo pulsar muy rápido o puedo pulsar despacito. Entonces, si yo lo mantengo pulsado, fíjense en el efecto que va a tomar, como que se prende e inmediatamente se apaga el LED. No sé si se entiende la idea. Por eso hay que poner ahí una pausa para darle tiempo a que uno suelte el pulsador. Si no, se produciría como varias entradas, como si yo hubiera pulsado varias veces el pulsador, y eso no es deseable. Bueno, y en el caso de otros sensores, pueden demorar unos breves instantes en estabilizar la medición. Entonces, siempre van a ver ustedes que en todos los programas, después de censar, se pone una pequeña pausa. ¿Mm? Bien. Fíjense, de nuevo lo vamos a hacer a la simulación. Fíjense, yo ahí ahora voy a pulsar y lo voy a mantener pulsado. Fíjense lo que pasa. Ahí lo estoy manteniendo pulsado. ¿Se dan cuenta? La intermitencia es justamente por esos 500 milisegundos que yo le he puesto. Si yo ahora detengo, voy al código y le cambio, supongamos que acá le ponga 0, 0 sería como que no está, como que no le he puesto ninguna pausa. ¿Sí? Fíjense en el efecto. Cuando yo voy a simular, si yo presiono, fíjense que queda encendido y no se apaga. No tiene intermitencia. Claro, porque no le doy tiempo. ¿Sí? Bueno, Claro. ahí se apagó porque yo lo solté al botón. Pero se dan cuenta que si yo soy muy lento en presionar, se apaga de nuevo. Y ¿Me más entienden? lento. Claro. Si yo presiono, fíjense, se prende, pero ahí quedó prendido de casualidad. ¿Por qué? Porque me tomó justo el encendido. Es decir, se torna inestable. Si yo no le pongo esa pausa, podríamos decir en general que se torna inestable. Por lo tanto, repito, es importante siempre, después de cada censado, poner una pausa, ¿no? Para darle estabilidad. Bueno, a ver, vamos a ir al código de nuevo para que quede correcto. Le vamos a poner de nuevo la pausa. Bien, ¿se comprendió hasta acá? ¿Más o menos se va entendiendo sobre todo los nuevos? Sí, profe. Profe, ahí Alex hizo una pregunta, si pone 2 segundos, ¿se prendería y se apagaría cada 2 segundos? Exactamente. Sí, disculpen que no estaba atento al chat. No, no se Sí, preocupe. exactamente. La pausa esa, si yo, por supuesto, presiono permanentemente, ¿sí? Se va a ir repitiendo cada, en este caso, medio segundo, ¿no es cierto? Entonces, si yo ahora le pongo una pausa, ¿sí? De 2000 milisegundos, que sería 2 segundos, ¿sí? Sí. Bueno, efectivamente, si yo ahora mantengo presionado el botón, ¿sí? Y se va a prender 2 segundos y se va a apagar 2 segundos. ¿Sí? Efectivamente, ¿sí? Así sería la... Pero bueno, el efecto de esto es que si yo presiono el botón, se encienda, y si lo vuelvo a presionar, se apague. Si yo le pongo una pausa muy grande, tampoco va a funcionar correctamente. ¿Sí? Tampoco va a funcionar porque yo voy a tener que esperar que pase ese tiempo para volver a presionar el botón. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, una pausa razonable en este caso, que eso por supuesto depende de cada caso, sería unos 500 también, podría ser 300 o 400. ¿Sí? Uno puede ir jugando con ese tiempo porque tiene que ver con el tiempo de pulsado.
¿sí? Con el tiempo de pulsado. Perfecto. Bueno, vamos a ver ahora el ejemplo, pero yo quisiera que alguno de ustedes que tiene ya acceso al Tinkercad, a ver, coméntenme algunos de los que ya estuvieron la semana pasada, que ya hayan entrado al Tinkercad. A ver, Profe, sí, yo Leandro. ayer estuve haciendo el del semáforo, Bueno, a ver, me pero gustaría que hicimos una comparta. copia, ¿Cómo, Leandro? Disculpa. hicimos una copia del que estaba ya hecho. Ya te voy a mostrar. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Acá permitimos que se copie y pegue, porque Bien. es una forma de aprender. ¿Sí? Acá no hay ningún inconveniente que copien programas que están hechos, siempre que los entiendan. ¿Ah? Lo Bueno, importante el es que que está se acá es entiendan. el que está acá a la derecha es el verdadero, el original, digamos. Bueno, Y yo hice este. perfecto. A ver, entremos entonces a ese. Muy bien. Perfecto. Bueno, a ver, veamos, exacto, entremos a modificar. Yo después, dentro de la carpeta de material complementario, les voy a ir poniendo algunos ejemplos que estuvimos viendo, se los voy a compartir a los proyectos, para que ustedes puedan entrar y usarlos, probarlos, modificarlos, para que ustedes hagan lo que deseen. Yo les voy a compartir los proyectos que hemos estado viendo. Bueno. Profe, después nos puede mandar el link para ingresar a lo que estaba diciendo, no me sale el nombre porque Tinkercad, algo de eso puede ser. Sí, no, está bien. Tinkercad, Tinker. ¿sí? Bien, Tinkercad. El nombre en realidad tiene que ver con el origen de la plataforma, que era para trabajar con diseño asistido por computador, CAD, CAD. bien, No sé si han sentido nombrar la palabra CAD. sí, Bueno, lo que pasa es que la plataforma Tinkercad permite también simular diseños en 3D. bien. De ahí viene el nombre, ¿no? Tinkercad. Bueno, lo de Tinker no sé bien. Debe ser Tinker. Bueno, veamos el código, Leandro. Bien. Ahí están los códigos. Perfecto. Bueno, ahí podés explicar cómo entendiste vos que funciona. O sea, es una secuencia, ¿verdad? Sí. A ver. Primero tengo que poner la variable. Tiene que sacar de acá. Sí, Y yo puse esta. Yo probé con esta primera no me salía. Y bueno, puse esta. Y permite crear también la variable también, lo que estaba viendo. bien. Este, claro, yo puse esta. Este, y bueno, después bueno, fui armando, digamos, copiando el anterior, fui armando las piecitas. Le puse aquí Bien, en está bien, milisegundos. los bloques, sí. Y bueno, y fui entendiendo también que se refiere justamente al número 12, te decía 11, 12 y 13, se refiere a estos numeritos que están acá, que son 11, 12 y 13, Sí, a esos LED que están conectados. Bueno, obviamente la resistencia en alta, esta que contó en alta, esta, y estas son en baja. Y bueno, yo lo que intenté ayer hacer, que no me salió, porque veo, profe, que en algunos semáforos tienen un LED que viene con una especie de reloj que marca el tiempo. Ah, bueno, Eh, sí. Creo que está acá, yo lo busqué. Sí, a ver, disculpa que te interrumpa. Sí, Sí, yo entiendo lo que vos me querés decir. Son esos LED con las barritas para formar los números.
Exacto. Son los LED de 7 segmentos, se suele llamarlos de 7 segmentos o 7 barras. Sí, Sí, acá. sí. Lo vamos a ver más adelante, así que por eso te pediría que por ahora no lo vamos a utilizar, ¿sí? Ok. Bien, Y porque bueno, y de la simulación, digamos, los colores de los cables que están acá, uno puede elegir el color del cable. Está todo acá, digamos, los componentes, a la derecha. perfecto. Bien, entonces volvamos al código porque quiero que hagamos el programa y ahí les voy a pedir que todos hagan algún aporte, ¿no? La secuencia esa, si nosotros la seguimos, la variable animation speed, bueno, tiene esa connotación de velocidad de la animación, sería la traducción, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el uso que le estamos dando? Si ustedes observan, es simplemente la pausa que vamos a hacer. La pausa que, por supuesto, está relacionada con la velocidad con la que va a ir pasando de rojo, amarillo y verde. Porque si ustedes siguen la secuencia, bueno, lo primero que se hace es definir el valor de esa variable, ¿verdad? O sea, 400. Y hay una pausa de 400 milisegundos, porque se pone ahí la variable. Justamente las variables tienen esa utilidad, de que uno puede usarlas en muchas partes, y después en un solo lado le cambio el valor y se cambia en todos lados, donde yo uso esa variable. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan si yo tuviera directamente poner el número 400 en todas partes? Y ahora quiero poner 500, ¿se imaginan que tengo que empezar a escribir 500 en todos lados? ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería una de las utilidades de usar variables. Bien, entonces, fíjense, el LED que está conectado, el LED integrado es el que está conectado con el pin 13. Es lo mismo que si hubiéramos puesto definir pasador 13. Es lo mismo, ¿no? De tal manera que vamos a seguir la secuencia y ahí se enciende el LED 13, que sería el que está en el rojo, esperamos 400 milisegundos y se apaga. Y después esperamos 400 segundos, milisegundos, y se enciende el LED amarillo. Y de nuevo esperamos los 400 y se apaga el LED amarillo. Esperamos 400 y se prende el verde, esperamos 400 y se apaga el verde. Y eso se repite, porque ya dijimos que todas las acciones que se colocan acá se van a repetir dentro de lo que se llama el loop del programa Arduino. ¿Sí? Y el efecto es ese, que se va a encender, apagar, encender, apagar, encender, apagar, y se va a volver a repetir. Así que simularlo. Simularlo, hace clic en simular, en iniciar simulación. Perfecto. Ahí. Bueno. Ahí se enciende el rojo, se apaga. Está un poquito lento, pero es la velocidad de la conexión. Es la velocidad de la conexión. Ahí ahí se apagó y se prende el amarillo. Bien, fíjense a propósito, ahora cambiarle, en vez de ponerle 400, ponerle 100. Y a lo mejor sin querer has puesto 4000. ¿No habrás puesto 4000 en vez de 400? Porque me parecía como que estaba esperando 4 segundos. Puede Bueno, ahora ser. con... Sí. Ponele 400, pero borralo y escribí 400 de nuevo, borra todo. A ver, si pones 4000, no, perdón, disculpa, no, que si pones un 0 más, A ver. claro, ¿ves? No se ve. Para Ahí mí que era pongo eso. 1000.
Claro, ahí está, 4000, no, sí se ve. Sí, sí, sí. No, porque muchas veces por ahí si es muy grande se queda oculto. No, ponele 200 entonces, 200. Ponele 200 porque me parece que 100 es muy poquito. Bueno, ahí simulalo. Ahí simulalo. Lo que pasa es que no es real el tiempo, ¿ah? Pero eso tiene que ver con la velocidad de la plataforma de Internet. Bueno, ahí se aprecia un poquito mejor. ¿Ah? Ahí se prende, se apaga. Se prende ahora bueno, se apaga un determinado tiempo y se prende el verde. Perfecto. Bueno, se entiende entonces cómo es la secuencia. En realidad, cuando se apaga uno, no debería haber una pausa. La pausa la deberíamos sacar. Cuando se apaga el rojo, inmediatamente se tendría que encender el amarillo. ¿Se dan cuenta? Sí. Hagamos esa pequeña modificación, Leandro, por favor. Esto lo saco por acá. Subí todos los bloquecitos, subílos así, arrastralos hacia arriba. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, la primera pausa dejala, pero sí, esa dejala, pero la pausa después del baja, después de cada baja, esa pausa la vamos a sacar. Entonces, separaron los bloquecitos, es que ahí vas a eliminar los dos bloques, me parece. Ahí separalo. Ahí, ahora separalo los de abajo. Desde el celeste, no. Desde el otro, desde el definir. Desde ahí separalo para que quede solito y ahí sí borralo. Okay. Ahí está. Uy, Dios. Sí, por ahí se complica trabajar con los bloquecitos, pero bueno. Un 10 para Leandro. Sí. Ahí está, muy bien, perfecto. Bueno, entonces la idea es esa, ¿no es cierto? Que bien que se apague uno, se prenda el otro, para que no haya... ¿Sí? Después de la baja. No, esa pausa no, esa hay que dejarla. ¿Sí? Okay. Claro, las pausas que están después de que se apague. Perfecto. Esa pausa. Bien. Perfecto. Así que esa pausa es la última. Bien. Sí. Ahora vayamos de nuevo hacia arriba. Bien. Ahí baja. Fíjate que también la primera pausa sacala. Porque a la que dice acá. Sí, también la primera la saquemos porque la idea es que se encienda inmediatamente que se apaga el otro, ¿no? Entonces ahí quedaría una secuencia más real. Es decir, enciendo el rojo, espero un tiempo, lo apago e inmediatamente se prende el amarillo, espero un tiempo, lo apago, etc. ¿Sí? Bien, ahora simulalo y vamos a ver un poco más real el efecto del semáforo. ¿Sí? Rojo, amarillo y verde. Ahí se apaga el verde. Bueno, el retardo que se está viendo es por la plataforma. Es porque está un poquito lenta la conexión con la plataforma. ¿Sí? Bueno, ahora
Ahora vamos a hacer lo siguiente, Leandro. O no sé si hay alguien más que esté con la plataforma, ya Tinkercad, que ya tenga acceso a Tinkercad. ¿Alguien más que quiera participar? Yo todavía no la tengo en la plataforma. Prometo tenerla para la próxima clase. Bueno. Sí, es muy simple, ¿no? O sea, ya mismo podrían, si quieren, o si disponen, por supuesto, no sé si están conectados con los celulares, pero si disponen ya de una... ¿La aplicación en el ¿Cómo, teléfono o si sí tiene que ser computadora? ¿Cómo, Leandro? ¿Viene una aplicación en el teléfono o sí o sí tiene que ser con la computadora? No, se puede acceder, por supuesto, desde página web. Bueno. Desde un smartphone se puede acceder. ¿Sí? Genial porque estoy desde el teléfono. Claro, no, pero resulta muy incómodo. Claro. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, a ver, sigamos con el siguiente ejemplo. Ya les comparto yo pantalla, ¿sí? Y vamos a ver, con este mismo ejemplo del pulsador, vamos a ver cómo podemos controlar la secuencia del semáforo para que cambie. Vamos a ver acá dentro de los ejemplos que ya tengo armados. El ejemplo del pulsador con semáforo. A ver, si me permiten. Que no lo estoy viendo. Bueno, está el de los dos semáforos. Bueno, pensaba que tenía... Bien, bueno, dentro de dentro de los circuitos que ya vienen en... Vamos a crear un nuevo circuito. Dentro de los circuitos hay varios que ya vienen armados de lo que serían los circuitos básicos. Vamos a ver. Pongamos todos. A ver. Bueno, no lo estoy encontrando al ejemplo, porque quiero que controlemos con el pulsador, pero bueno, no vamos a ver, disculpen, no vamos a perder el tiempo, vamos a ir directamente al ejemplo que teníamos hecho con el semáforo. Disculpen, debe ser que lo tengo, porque tengo varias cuentas. Ese es el problema, que en esta cuenta, pensaba que lo tenía en esta cuenta. Bueno, vamos a ir acá. Este es un ejemplo que tiene dos semáforos, ¿sí? Pero vamos a utilizar uno solo. En este caso, antes de modificarlo, les muestro. De todos modos, es un ejemplo que simularía la secuencia de una esquina cualquiera, donde tenemos un complejo semaforizado, digamos, un semáforo para una calle y el otro para
la calle perpendicular. Entonces acá, en la secuencia, que es muy similar a lo que veíamos recién, nada más que tenemos los dos semáforos, ¿sí? Es decir, los semáforos que van a tener, perdón, ahí vamos a ir hasta arriba, bien. Los inicializo a los semáforos, ¿sí? Fíjense en que el 5, 6, 7, los pines 5, 6 y 7 controlan los tres primeros LED, y el 8, 9, 10 controlan los otros tres, que sería el otro semáforo. Entonces inicializo el rojo, el primer semáforo en alto, y los otros dos en baja, o sea, ese semáforo está en rojo, y después el otro en verde, el LED encendido. O sea que uno está en rojo, el otro está en verde. Esa es como una situación inicial, ¿ah? Como una inicialización. A continuación, entro en una estructura repetitiva, y ahí vemos el uso de una estructura repetitiva, de tal modo que yo pueda controlar cuando se empieza a llevar a cabo la secuencia de los semáforos. Pero esta estructura repetitiva, que la tenemos acá, ¿sí? Que es el repetir mientras se cumpla cierta condición, fíjense que la condición que le estamos poniendo para que se cumpla es 1 igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? A ver si se dan cuenta. Si yo digo repetir mientras 1 sea igual a 1, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Se entiende? La condición que estoy poniendo siempre se va a cumplir. Hay algunos lenguajes que tienen directamente un bloque que se llama repetir siempre, pero acá en el Tinkercad, si yo quiero hacer un bloque que se repita siempre, voy a tener que recurrir a ese pequeño artificio que es muy, digamos, obvio, pero por ahí, si no se sabe cuál es el objetivo, no se entiende. Porque si yo digo 1 igual a 1, y eso siempre se va a cumplir, 1 va a ser igual a 1. Entonces, claro, de esa manera, ¿se entiende? Es una forma de crear un bucle infinito para que esta parte que yo he puesto al principio se ejecute una sola vez y después el resto se repita una serie de veces. Todo esto no haría falta si yo trabajo con el código directamente, con el texto, ¿no? Esto es, por decirlo así, una de las desventajas de trabajar con los bloques. Bien, de tal manera que ahí empiezo la secuencia. La secuencia, espero 3 segundos para darle como tiempo a que pasen los vehículos. Esto es como una simulación de un semáforo real, nada más que con los tiempos muy breves. Por supuesto, en un caso real los semáforos por lo menos están 1 minuto, 30 segundos, 40, 1 minuto. Pero acá nosotros le ponemos 3 segundos y empieza la secuencia para pasar de rojo a verde uno y de verde a rojo el otro. Y toda esa secuencia es la que tenemos acá, ¿sí? Yo no voy a entrar en el detalle, pero es toda esa secuencia de pasar de rojo por el amarillo y por el verde de uno y de verde a rojo el otro. Bueno, por supuesto que primero se pasa de verde a rojo. Los dos quedan en rojo un determinado instante de tiempo y después pasa recién de rojo a verde el otro.
¿no? Porque si no se produciría un accidente. Si quedan los dos verdes o los dos amarillos, tienen que estar los dos rojos un determinado tiempo. Entonces, si yo hago la simulación ahora, ¿sí? Fíjense la secuencia. Los dos quedan en rojo y después pasa el otro a verde recién. Y de nuevo, pasa rojo y recién pasa verde el otro. ¿Se entiende? Esa sería la simulación de dos semáforos que estarían en una esquina, en un caso real. Lo único que habría que ajustar serían los tiempos, para que sea algo coherente, ¿no es cierto? O sea, que quede en rojo 40 segundos, 50, un minuto, y después cambie al otro, y así podría estar todo el tiempo funcionando. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el desafío que quisiera que planteemos? Si yo quiero que esa secuencia, en un determinado momento, ¿qué ocurre en la realidad? Empiece a encender y apagar los amarillos, el famoso parpadeo o blinking. ¿Cuándo ocurre eso en la realidad? Cuando está por cambiar el semáforo para los peatones, ¿puede ser? Bueno, sí, podría ser que... Sí, profe, de la noche. Pero claro, a eso me refería. Ahí está. Sí, podría ser que los amarillos se prendan en blinking como una alerta en cualquier situación, pero digo, lo más normal es que a determinada hora de la noche, supongamos a las 12 de la noche, Sí. Claro, o a la 1 de la Sí. madrugada, o sea, en algún momento empiezan a parpadear y quedan así hasta el... ¿Por qué? Porque se supone que hay poquito tráfico, que no tiene sentido, Claro. no sé, hasta por seguridad, de noche en ciertos lugares, ¿no es cierto? Conviene que no estén funcionando los semáforos. Pero bueno, lo que quiero que hagamos es simular esa situación de cambio con un pulsador. Con un pulsador. Porque fíjense que si yo quisiera introducir un dispositivo que controle el tiempo, que después de un determinado tiempo entre en blinking, es exactamente lo que ocurriría si yo pongo un pulsador y lo acciono manualmente. Sería la forma de simular esa situación. ¿Se entiende la idea? Entonces vamos a introducir un pulsador. Vamos acá a buscar dentro, bueno, acá lo tenemos, ¿no es cierto? Vamos a introducir un pulsador. ¿Sí? El pulsador tiene 4 pines, pero recordemos que 2 pines están unidos y los otros 2 también, y que son los que se llaman terminal 1A y terminal 1B. Tanto el 1A como el 1B internamente están conectados, así que da lo mismo usar el 1A que el 1B. Muchas veces por comodidad se utiliza los dos. Y acá está el otro pin. O sea que cuando yo presiono el pulsador, ¿qué es lo que se junta? ¿Qué es lo que se conecta? Es el terminal 1 con el terminal 2. ¿Se entiende? Que es lo mismo cualquiera de, ya sea los de arriba o los de abajo, es exactamente lo mismo. Bueno, la resistencia que vamos a utilizar, que tiene que ser una resistencia de 10 kilo-ohm, ¿sí? Vamos a conectarla de tal manera que cuando yo pulse, se vaya a un valor alto. ¿Sí? Entonces la resistencia la vamos a conectar ahí
y con un cablecito vamos a ir hasta GND. Perfecto, ahí está. Por una cuestión de normas, los cables que se colocan a masa se suele ponerlos de color negro. Así que ahí quedó conectado a GND, ¿sí? A masa. Perfecto. El otro pin, ¿sí? Lo voy a conectar a los 5 voltios, de tal manera que cuando yo presione el botón, ¿sí? Bien, lo voy a llevar acá a los 5 voltios. Perfecto. Cuando yo presione el botón, quiero que se lleve a 5 voltios la entrada. De tal manera que, ¿a dónde voy a colocar esa entrada? Podría ser en el pin 2. Pero ¿dónde la voy a conectar? ¿En cuál de los dos pines? ¿En este? ¿O en este? Porque son los dos posibles. ¿Qué opinan ustedes? En este, ¿verdad? Porque cuando yo pulse acá, voy a tener los 5 voltios. Y cuando yo lo suelte, por una cuestión de que está conectado con la resistencia GND, el valor se va justamente a 0. ¿Se entiende? Entonces, este es el punto de sensado, que lo voy a conectar con el pin 2. Lo voy a poner en otro color, que puede ser cualquiera, en amarillo, supongamos. Bien, perfecto. Entonces, fíjense en que si yo pulso, voy a tener en el cable amarillo que está con el pin 2, el valor 5 voltios, o sea, high. Y si yo suelto el pulsador, el pin va a quedar conectado a través de la resistencia a GND, o sea que se va a ir a low o 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora al código. ¿Cómo hago ahora para que el programa, cuando yo presione el pulsador, haga toda esta secuencia que es la secuencia normal? ¿Sí? Y cuando yo no lo pulse, o sea, no cuando no lo pulse, sino cuando lo pulse de nuevo, empiece a hacer el blink. ¿Qué tendría que hacer? A ver si se comprendió, porque vimos el ejemplo del pulsador, con el estado, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer acá. ¿Qué tendríamos que utilizar entonces? Para empezar, ¿qué tenemos que introducir? A ver, vamos de nuevo, si quieren, a ver el ejemplo del pulsador. El ejemplo del pulsador con el LED. Y yo creo que sería un delay. A ver, el delay es una pausa. Sí. Pero, ¿para qué decimos usarlo al delay? Yo lo que pregunto es, ¿cómo armamos la lógica para que yo pulse y empiece la secuencia normal? Y pulse de nuevo y pase a blink.
Y si yo claro, no. pulso de nuevo, vuelva a la secuencia normal. Y cuando pulse de nuevo, vuelva al blink. Y así, ¿no es cierto? O sea, yo cada vez que pulse, es como que quiero que cambie la secuencia. De secuencia normal a blink. De, supongamos, el color amarillo. Bien, entonces fíjense en acá el ejemplo. El ejemplo del pulsador utilizaba una variable estado. Para empezar, utilizaba una variable estado. ¿Sí? De paso voy a borrar esta porque no la estoy utilizando para que no moleste. Bien, la variable estado. Y lo que hacía inicialmente es ponerla en 0, que eso ya por defecto se pone en 0. Inmediatamente con este par de estructuras selectivas, ¿sí? Fíjense, este par de estructuras es lo que me permite que yo vaya cambiando de estado y haga una cosa si se pulsó el pulsador la primera vez y otra cosa si se pulsó otra vez. Y así se va interactuando entre las dos posibilidades. ¿Sí? Entonces tengo que hacer una estructura como esta, similar a esta. Primero, el cambio del estado con una estructura selectiva. A través del pulsador, le cambio el valor al estado cada vez que lo presiono y espero esos 500 milisegundos que es para estabilizar nada más. ¿Sí? Para que se mida bien la pulsación. Se tome bien la pulsación. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Voy a tener que introducir, ¿sí? Para empezar, voy a tener que sacar toda la secuencia esta un ratito para poner acá adentro la primera secuencia, sí. ¿Sí? Y después viene una secuencia, sí. Entonces, si no, perdón. Ahí. Bien. Acá con este bloque condicional voy a cambiar el estado. Y con este otro voy a elegir si hago la secuencia normal o si hago la otra secuencia del blink. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se va entendiendo? Estoy por mezclar, por decirlo así, dos programas. El que vimos recién, que con el pulsador podíamos controlar dos eventos. Uno sería el encendido del LED y el otro el apagado del LED. Eso era en el programa, ¿sí?, anterior, acá. ¿Sí? Acá, perdón, en este, ¿sí?, prendíamos el LED y lo apagábamos cada vez que pulsaba. Ahora quiero hacer algo más complicado. Es decir, cuando yo pulse, quiero que haga una secuencia, y cuando pulse de nuevo, quiero que haga otra secuencia. ¿Se entiende? Pero la lógica va a ser la misma para controlar los dos eventos con el pulsador. ¿Sí? Bien. Entonces, toda esta secuencia la podría poner acá abajo. Por comodidad, para que me quede acá arriba la secuencia del blink, que esa la tenemos que hacer, por supuesto. Y acá el cambio del estado. ¿Sí? Y bueno, para hacer eso tenemos que crear la variable estado. Fíjense que está vacío esto, porque no hay ninguna variable creada. Cuando yo creo la variable estado, ¿sí?, ahí se crea la variable estado y automáticamente se crean los dos bloquecitos. Uno para definir el valor y el otro para cambiarle por un incremento del valor, ¿no? El que vamos a usar es definir, ¿sí?, el valor de estado de acuerdo a la operación matemática de resta. Vamos a hacer una resta. Vamos a restar 1 menos el valor de la variable estado. ¿Me van siguiendo?
Estoy repitiendo lo que teníamos acá. ¿Sí? Estoy repitiendo esto. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la condición? Y bueno, la condición es la lectura de el pulsador. La lectura del pasador digital número 2. Perdón. Ahí, disculpen, tengo que poner primero la comparación, ¿no? La comparación, ¿sí? Ahora sí, de la lectura del pin 2, que sería el pulsador, ¿sí? El pin digital 2, que lo tenemos acá, ¿sí? El pulsador, lo tengo que comparar con el valor high, con el operador de comparación igual y con el valor high. Perfecto. Bueno, perdón, ahí puedo directamente utilizar, como lo hice acá, el valor alta o baja, ¿cierto? Que sería high o low. ¿Sí? Bien. Bien. Perfecto. Ahora, la condición para que se lleve a cabo una secuencia del semáforo o la otra, esa condición tiene que ser la misma que teníamos acá, cuando el estado sea igual a un valor, ya sea 1 o 0, ¿no? Supongamos, igual que lo hemos hecho acá, igual a 1. ¿Sí? Entonces, vamos con la igualdad y con la variable estado. O sea, si el estado es igual a 1, vamos a hacer el blink de los amarillos, que falta que hagamos esa secuencia, y cuando sea 0, vamos a hacer la secuencia, va a empezar a funcionar con la secuencia normal. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, vamos a poner acá la secuencia de blink. ¿Cómo sería la secuencia de blink? Del amarillo, supongamos. ¿Cómo sería? A ver, traten de razonar un poquito ustedes y me van diciendo. Yo quiero que se prenda y se apague los dos amarillos. ¿Mm? Fíjense que en un caso real, un semáforo se prende en amarillo y el otro se prende en rojo, porque siempre hay una calle que tiene más prioridad. ¿Quieren que lo hagamos así? No hay problema, sería más realista, ¿no? Porque en una esquina siempre hay una que tiene más prioridad que la otra. Y entonces una hace blink amarillo y la otra blink con rojo. ¿Mm? Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo haríamos? Los LED verdes los vamos a tener que apagar, ¿no es cierto? Porque los verdes no van a estar encendidos. ¿Cómo hacemos para apagar los verdes? ¿Mm? ¿Se los pone en baja, profe? ¿O Se los pone en directamente baja. se los pone en baja o se los Perfecto. saca? Sí, se los pone en baja. Así que vamos a colocar como acción definir pasador, ¿sí? 2 veces, porque es para el pin, ¿cuál sería? El 7. El 7 es un verde y el 11 es el otro verde. ¿Me van siguiendo? Y lo vamos a poner en baja. Bueno, ahí se apagaron los dos LED verdes. Y después necesito que se encienda el rojo de uno y el amarillo del otro. Por lo tanto, tendríamos que poner una acción para cada uno.
definir pasador. Supongamos que el de la derecha lo encienda en amarillo, sería entonces el pasador 6, y al otro que sea el rojo, o sea, el pasador 8. Bien, en alta. Los prendo a los dos, espero un tiempo, ¿eso cómo lo hago? Con esperar. Espero un tiempo, supongamos que sea un segundo. Y los tengo que apagar. Así de simple. Así que tengo que volver de nuevo a definir pasador, nada más que ahora va a ser en baja, ¿no es cierto? Definir pasador 6 en baja y el 8 en baja. ¿Se entiende? Los apago, pero tengo que esperar un segundo, si no, no se va a notar el efecto, ¿no es cierto? Entonces tengo que volver de nuevo a control y poner el bloquecito esperar. Bueno, ¿quieren que los probemos? Porque ahí ya estaría. Y lo vamos a llamar a esto, ¿sí? Le vamos a cambiar acá el nombre, le vamos a agregar semáforos con botón, para que sepamos. Bien. Bueno, ahí está andando en forma normal, podríamos decir. Si yo presiono el botón, a ver, no está funcionando como deseado. A ver, revisemos el código. Revisemos el código. A ver. Estamos conectando en el pin 2. Bien. Hay que revisar porque hay algo que no está funcionando bien. A ver. Perdón. Acá, no sé si alguno se había dado cuenta, pero hice mal esta conexión. ¿Por qué? No lo hice a propósito, les aviso. Fue realmente un error. ¿Por qué hice mal esa conexión? ¿Está en corto, profe? ¿O no? Bueno, sí, diríamos que es un corto, ¿Está en pero directo? claro, estoy conectando con los mismos pines. Estoy conectando los mismos pines. En realidad, lo que yo tendría que conectar es con el segundo pin para que se produzca el efecto de, ¿sí? Si no, acá estoy permanentemente con el valor en high, en 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando yo pulso, se conectan estos dos, que es lo mismo que estos dos. Así que cuando yo pulse, se va a ir a high, y cuando deje de pulsar, se va a ir a low, ¿no? Bueno, es un pequeño detalle que no es menor, pero fíjense que no ha sido fácil de darse cuenta. Hay que tener cuidado cuando uno hace las conexiones, porque justamente tiene esos 4 pines, y hay, repito, 2 que están conectados, y los otros 2 también. Entonces son estos los que se conectan, el 1 con el 2, cuando yo pulso. ¿Se entiende? Disculpen, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que uno tiene que saber encontrar cuando se produce
algún efecto no deseado, y bueno, hay que ver si ya sea el circuito o ya sea el programa. En alguna parte tenemos que encontrar el error, ¿no? Bueno, vamos a ir de nuevo al código, vamos a revisar de todas maneras. Fíjense en lo que estamos haciendo. Bueno, esta es la secuencia inicial. Esto es lo inicial para que arranque uno en verde, el otro en rojo, y los amarillos apagados. Perfecto. Bueno, ahora entramos a esta estructura repetitiva infinita, que sería el repetir siempre, va a ser un bucle infinito, similar a lo que sería el loop dentro del programa de texto. Bien, y acá evaluamos si el pulsador está en alta, o sea que si el pulsador está pulsado, ¿sí? Vamos a cambiarle el valor al estado, restando 1 menos el valor del estado. El estado siempre empieza en 0, ¿no? Las variables, cuando uno las crea, empiezan en 0. De tal manera que la primera vez, si yo no pulso, entonces va a pasar de largo y va a comparar estado con 0 y por lo tanto se tiene que ir a la parte de el si no y ejecutar la secuencia que ya habíamos probado, la secuencia, digamos, normal de los dos semáforos. ¿Se entiende? Bien. Vuelve, después que termina la secuencia, después que termina una secuencia, ahí, si el pulsador está pulsado, cambia el estado, ¿sí? Y por lo tanto, acá el estado va a valer 1 y va a llevar a cabo esta secuencia, ¿sí? Que sería apagar los verdes, encender y apagar el rojo y el amarillo. Bien, y mientras se mantenga en ese estado, va a seguir. Pero bueno, acá vamos a ver que hay, por supuesto, si yo quisiera esto, llevarlo a la realidad, hay un inconveniente, pero en principio está la lógica perfecta. Bueno, ahora sí vayamos a simular. Entonces, ahí estaría el pulsador sin pulsar, por lo tanto, entra en la secuencia normal, que sería, como estamos viendo, que vaya del rojo al verde 1, y después, ¿sí?, del verde al rojo el otro. ¿Sí? Esa sería la secuencia normal. Ahora, si yo lo presiono al botón, lo voy a tener que tener presionado hasta que termine la secuencia. ¿Sí? Y ahí se enciende y se apaga de nuevo. Pero como yo lo tuve presionado, volvió de nuevo a tomar el... ¿Se dan cuenta? Volvió de nuevo a tomar la secuencia normal. Entonces yo tengo que esperar que termine y cuando arranca la otra secuencia, ¿sí?, ahí tengo que pulsar. Es medio difícil, medio complicado. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el inconveniente que estamos teniendo? Porque fíjense, ahí termina una secuencia, yo pulso y ahí empieza de nuevo. Es muy difícil invocarle justo en el momento que pasa de una secuencia a otra. ¿Qué tendría que hacer para solucionar eso? Ahí estoy presionando de nuevo. ¿Alguno que me sepa decir? Agregar otra variable, profe.
No es necesario agregar otra variable, porque el problema, a ver, vayamos al código. El problema es el siguiente. La lógica del programa está perfecta. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando yo presione el botón, cambia de estado y pasa a llevarse a cabo la otra secuencia, ¿sí? La secuencia normal y la secuencia del blink. Acá está la secuencia del blink, ¿sí? Y acá está lo que sería la secuencia normal, ¿sí? En el si no. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Mientras se está haciendo esta secuencia, yo tendría que tener el pulsador presionado para que bien que termine, cambie de estado y pase a hacer la otra. ¿Se entiende? Pero no puedo estar, digamos, adivinando justo en el momento, porque yo presiono el botón y puede pasar de nuevo a cambiar el estado. No sé si me entiende. O sea, tiene que ser justo cuando termina de realizarse la secuencia, supongamos, normal, ahí pulso, lo mantengo pulsado, de tal manera que cambie el estado y entre en la otra secuencia. Pero ahí, antes de que termine esto, tengo que soltarlo. ¿Por qué? Porque si no, va a volver a chequear y va a volver a cambiar el estado y se va a ir a la secuencia normal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no tengo un control permanentemente del botón. Porque mientras se está llevando a cabo una secuencia, el botón no lo estoy midiendo, no lo estoy chequeando. Eso se puede solucionar en el caso real con el código, utilizando un concepto que se llama interrupción, ¿no? Que eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero no se puede hacer con los bloques, sino que hay que hacerlo con el lenguaje de texto, o sea, con el código Arduino, ¿sí? Por el momento, entonces, lo que yo tengo que hacer, no me queda otra, es esperar el momento que termine la secuencia, o sea, presionar, digamos, ahí lo presiono al botón, y cuando se prende, ¿se dan cuenta? Ahí se prenden en blink los dos. Lo raro es que quedó prendido este LED verde, ¿no? Eso no debería ocurrir. Pero ahí quedaron en blink, ¿sí? Ahora yo presiono de nuevo y pasa a la otra secuencia. Y ahí tengo que soltarlo. Ahí pasó a la otra secuencia, que sería la secuencia normal. ¿Sí? A ver, veamos, porque el único detalle ahora es que no sé por qué queda prendido el verde, que sería el... Ah, perfecto, es que no es el 11. Yo me confundí, porque justo está tapado acá con la línea esta, están tapados los numeritos. No es el 11, sino el 10. ¿Se dan cuenta del otro error? Sí, profe. Bien, entonces ahora sí, ahí está perfecto. Bueno, a ver, en resumen, con este código, que fue la mezcla de dos programas, uno que vimos con el pulsador y un solo LED, que lo que hacía era pulsar el pulsador, se prendía el LED, y si lo pulsaba de nuevo se apagaba. O sea, estoy controlando dos eventos
con el pulsador para que ocurra uno u otro. Y esa misma lógica, que es esta que tenemos acá, esa misma lógica, la usé, pero para hacer otras cosas distintas, ¿sí? De tal manera que en un caso quería que funcione como blink, y cuando se pulsa quería que pase a la secuencia normal del semáforo, ¿sí? Que sería la que tenemos en el sino. Al pulsar de nuevo, blink, al pulsar de nuevo, bien. ¿Cuál es el único problema que tiene este programa? Es que yo tengo que esperar que termine la secuencia, no la puedo interrumpir porque no le va a llevar el apunte, por decirlo así, al pulsador. ¿Por qué? Porque mientras está ejecutando la secuencia, no está chequeando el valor del pulsador. Eso sería, bueno, no deseable, pero no hay forma de resolverlo fácilmente con el lenguaje en bloque. Eso se resuelve con el lenguaje de texto utilizando lo que se llama interrupción. Bien, entonces lo probemos por última vez. Ahí está la secuencia normal. Y cuando yo pulso, ahí empieza el blink. Perdón, ahí todavía no. ¿Eh? Se dan cuenta que es complicadito controlarlo, pero ahí, a ver, ahí lo pulso hasta que termina la secuencia. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Porque tuve que esperar que termine la secuencia, presionar el botón y soltarlo, antes de que termine la secuencia del blink. Entonces ahí quedó con la secuencia del blink. Yo quiero ahora que vuelva a la secuencia normal. Lo voy a pulsar de nuevo hasta que empiece la secuencia. Y ahí ya lo suelto. Y empieza la secuencia normal. Entonces, de esa manera puedo controlar las dos acciones que quiero que se lleven a cabo. ¿Mm? Bueno, con esto estaríamos terminando. Era previsible que no pudiera terminar con el repaso largo que hicimos, con lo que estaba previsto, que era ver los nuevos componentes, pero no hay ningún problema porque la próxima clase los vamos a abordar, ¿sí? Ahí tienen el material, pueden ir leyendo para anticiparse un poquito a lo que vamos a ver la próxima clase, el día viernes. Y bueno, espero que les haya resultado interesante lo que hemos estado viendo. Esto de a poco va a ir complejizándose, así que es importante que vayamos viendo de a poco cada uno de los componentes nuevos. Por ahora, el LED, el pulsador y el potenciómetro son los tres componentes que hemos podido abordar. Así que muchas gracias. Nos encontramos el viernes a la misma hora. ¿Eh? Perfecto. Hasta la próxima, profe. Gracias, Que anden profe. bien. Nos vemos. Chao, hasta Hasta luego, profe. luego.